casa de Dios, pero con mucha bendición. Mucha bendición. Usted no es el único testimonio que hemos tenido aquí de personas con cáncer sanas. Y a veces Dios no se fija en la apariencia de las cosas o los lugares. Dios mira el corazón de las personas. Eso es lo importante. La apariencia es humo y espuma, pero las cosas quedan en el corazón. Y hay veces vemos lugares muy grandes por ahí, de mucha gente, de muchas reuniones, pero en realidad a veces no se ven los milagros que Dios hace en los pequeños lugares. Y de eso nos estamos encargando, que se difunda ese testimonio del poder de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de Abraham, porque el tema que estamos teniendo en estos días son grandes personajes de la Biblia. Y ya habíamos hablado en esta serie de Noé y después hablamos de Abraham. Y a veces leemos estas cosas y la leemos como una historia que fue real y ya pasó. Pero en el libro de Génesis está recogido la historia de Abraham y yo les recomiendo a todos que la lean. Busquen una Biblia, lean esas historias consecutivas. Les voy a decir, les va a dar más bendición que lo que se ve en la televisión. No hay novela que supere esto que está aquí. Porque esta es la palabra de Dios, es viva y es inspirada y es eficaz. Y lo que usted lee aquí, que ya pasó y que es real, todavía pasa. Y vimos que Abraham, siendo de 99 años, Dios le dijo, vas a tener un hijo. 99 años. Sara tenía 95. Y le dijo, vas a tener un hijo. Pero Señor, mira la edad que yo tengo. Y mi mujer también ya es mayor. No. Vas a tener un hijo. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, es una palabra viva. Es una palabra que hace efecto en las personas. Y entonces Abraham le creyó y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Pero póngase a pensar que un hombre de 99 años y una mujer de 95 tengan un hijo. Y esos son los simientes del pueblo de Israel. Eso es un milagro tan grande como el que hizo Dios con usted. Son dos personas mayores, un hombre y una mujer. Ya que hacía tiempo la mujer había dejado sus costumbres y entonces el útero se le vuelve fértil a los 95 años. La matriz se vuelve normal. Y tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Isaac. Esa es la historia de la clase pasada. Hoy vamos a ver un descendiente de Abraham llamado José. Esta es una historia que les recomiendo a todos que la lean porque, ya les digo, yo no soy de ver novelas, mi esposo lo sabe, yo no veo novelas, a mí las novelas me dan urticaria. Y si son de esas últimas que están en moda, que todo es tráfico de drogas, eso me da náusea. Que se esté exaltando a los traficantes de drogas hoy en día como una cosa normal y entre otras cosas que no vamos a estar entrando en ese tema. Pero si usted quiere tener algo de verdad que nutra su vida, que le sirva, lea la Escritura, lea el libro de Génesis. Tiene una historia continua que es increíblemente alentadora para el espíritu. Este señor llamado José, nieto de Abraham. Y ahora mismo me estoy acordando que yo no te di los textos. Bueno, tú sabes, la vejez tiene sus imperfecciones, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo yo me acordé que yo no le había mandado los textos ahí. Libro de Génesis 37, y ahí tenemos la historia
que no lo vamos a leer todo, solamente un pedazo, pero yo le voy a hacer una introducción y además le voy a dejar muchas cosas que no se las voy a leer, porque yo quisiera que ustedes leyeran ese pasaje del libro de Génesis. Desde un principio, ya hemos hablado del huerto del Edén, de Adán y Eva, hemos hablado de su descendiente, lo que pasó en el diluvio, todas esas cosas, pero con breves detalles y citas bíblicas. Aquí estamos teniendo la historia del pueblo de Israel. ¿Dónde surgió? Surgió de los lomos de un hombre que no podía tener hijos y de una mujer que no podía parir. De ahí salió, de la forma milagrosa. ¿Y quiere que le diga por qué es el pueblo de Dios? Porque desde que surgió el pueblo de Dios ha tenido tantos enemigos que hoy en día, el pueblo de Dios está allí porque la mano de Dios le sostiene. Porque desde que surgieron han tenido, desde la historia de la humanidad, desde el principio de la humanidad, han estado rodeados de enemigos. Todo el tiempo han estado rodeados de enemigos. Y ahí están hoy dando testimonio de la mano de Dios. Es un milagro. Un pueblo chiquitico, sí, poquitos millones de habitantes. Y no lo han podido exterminar, ni podrán. De ahí sale la simiente de Dios, de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, ya se lo he explicado otras veces. Y el nombre de esas 12 hijos es el nombre de las 12 tribus de Israel. Pero aquí hay una historia entre esos hijos que no se menciona mucho. Pero este hombre, llamado José, es una especie de salvación. Es un símbolo de salvación. José es otro de los símbolos de salvación. Y este muchacho, digo muchacho, porque cuando tenía 17 años, tuvo sueños de parte de Dios. Sueños de parte de Dios. Todos los sueños no son de parte de Dios. A veces soñamos cosas que no tienen nada que ver, pero Dios da sueños. Dios da visiones. Dios da revelaciones. Y como le he dicho otras veces, el Espíritu de Dios en la antigüedad no se manifestaba sobre todas las personas. Pero hay una promesa en el libro de Joel, yo se lo voy a leer, en Joel capítulo 2, verso 28. Vamos a ver quién lo tiene. Joel es un libro chiquitico de 3 páginas que está después de Daniel, Oseas y Joel. ¿Lo tenemos ahí? Oh. Yo no tú lo sacaste, porque yo te lo dije. La promesa de derramamiento del Espíritu de Dios, porque en la antigüedad, vuelvo y repito, el Espíritu no se derramaba sobre toda carne. Pero Joel dice, y después de esto, de todas estas profecías, de toda esta antigüedad, Antiguo Testamento, y después de esto derramaré mi espíritu sobre algunas personas. Dice ahí, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Eso se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. No lo vamos a leer, se lo voy a dejar de tarea. Lean el libro de los Hechos, está al final de los Evangelios. Son 4 Evangelios y al final está el libro de los Hechos. Capítulo 2, ahí tiene el cumplimiento de la profecía y el pasaje se llama el advenimiento del Espíritu Santo. Pero en la antigüedad no sucedía eso. No había promesa para todo el mundo. Dios daba su espíritu a quien Él escogía para una misión. Como se lo dio a Jonás, que hizo una tarea titánica. Como se lo dio a Abraham, que estando cómodo allá en el Golfo Pérsico, lo hizo caminar muchísimos kilómetros para llegar a la tierra que él le dijo, a tu descendencia daré. Eso hay que hacerlo solamente en el Espíritu. Y entonces este nieto, este muchachito, que con solo 17 años Dios le había dado el don de interpretar los sueños.
Todos los sueños no son verdad, todos no son de Dios, pero los sueños de Dios son una realidad. Anoche mismo yo estaba soñando que estaba en Punta Brava y no tenía cómo ir a Arroyo Arena. Y andaba en la bicicleta 26 que era, y aquello fue terrible para llegar a Arroyo Arena. Pero esos no son sueños de Dios. ¿Verdad que se me pasa cada rato? Pero hay sueños de Dios. Una vez soñé que Dios me iba a dar un hijo. Yo se los he contado. Ya habíamos 7 años de matrimonio y no había hijos. Y lo soñé. Y tal como lo soñé, sucedió. Porque el sueño es de Dios. Cuando es de Dios, se cumple. La escritura es de Dios. Y por ser de Dios, se cumple. No tenga duda. Puede ser un poquito más para allá, puede ser un poquito más para acá, pero se cumple. Las cosas de Dios se cumplen. Y este joven llamado José tuvo un sueño. Y entonces dice a partir del verso 3, 37:3, y amaba a Israel. Recuerden que ya no se llama Jacob, porque él luchó con un ángel en Betel. Y el ángel le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y ese es el nombre del pueblo de Israel. Por eso de aquí sale la nación de Israel. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había confeccionado una túnica de colores. Si ustedes han visto los telares antiguos, cómo la gente se hacían sus túnicas y su ropa, es una tarea titánica. No sé si alguien ha visto documentales de cómo se tejía en la antigüedad. Un montón de hilos pasando por un montón de lanzaderas. Todos venían así de una posición y la lanzadera que se tiraba de un lado a otro era un solo hilo, un solo color. Y si usted quería, después de una franja de tela, si usted quería cambiar el color, había que desechar esa lanzadera y montar otra, de otro color. Yo no sé el tiempo que le tomó, pero Israel le hizo una túnica a José, porque era el hijo que le había nacido en la vejez. Tenía 2 mujeres, Raquel y Lea, y tenía 2 concubinas, las siervas de esas mujeres, y también tuvo hijos con ellas. Pero Raquel no podía tener hijos hasta que Dios le hizo el milagro de que tuviera un hijo. Dios hace milagros, hermano. Hoy en día Dios hace milagros. No se lo olvide eso. Sigue haciendo milagros. Hace cosas imposibles. Endereza huesos cuando no están buenos. Elimina los cánceres, los tumores. Dios sigue haciendo milagros. Y le dio a Raquel un hijo primero, José, y el segundo se llamó Benjamín. Y a este José, su padre, le hizo una túnica de colores. Entonces imagínate, ¿qué va a pasar si tú tienes 2 hermanos y hay uno que tu papá le hace una túnica de colores? Y ahí empiezan las diferencias. Atención, papá, no hagan eso. José lo hizo por un problema sentimental. Amaba mucho a ese muchachito que su mujer no podía tener. De buena apariencia. Era un hombre de buena apariencia. Él lo leyó. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Y el papá le hizo una túnica. Se conmovió por tener un hijo en la vejez. Pero eso trae problemas. Cuando usted hace preferencia por uno de tantos hijos, siempre trae problemas. Porque los demás hijos no entienden. O como cuando te nace un enfermo y la mamá le da más atención al enfermito. Entonces los otros, créanme que eso trae problemas. Trae problemas. Pero ahí estaba José. Pero además de eso, José tenía dones de Dios. Soñaba e interpretaba sueños. Qué bueno, ¿verdad? Sabías las cosas. Entonces un día estaba José con sus hermanos, ahí en el capítulo 37. Estaban en el campo, ellos eran cuidadores de ovejas, y le dijo, soñé un sueño. Soñé que nosotros estábamos recogiendo trigo y lo atábamos en manojo. Pero el trigo mío estaba recto en el medio. Y el trigo de ustedes 11 estaban inclinados hacia mí.
Y ahí figúrate tú, un sueño que era de Dios, un sueño que era realidad, un sueño que se cumplió, pero les estaba diciendo que él era el más chiquito, que el resto de sus hermanos se iban a inclinar ante él. Figúrate tú, si poco fuera que tuviera una túnica de colores de su papá, ahora imagínense que él tiene un sueño de parte de Dios, donde les está diciendo a los hermanos, todos ustedes se van a inclinar a mí, es lo que significa el sueño. Bueno, ahí sí, les entró rabia, echaron una espuma por la boca, no se lo estoy inventando yo. Pero fue así. Fue así. Entonces, si eso fuera poco, tiene otro sueño. Y se los contó en la casa, estaban en la casa, se los contó. Soñé anoche que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ya está ahí, está bueno. Ya es suficiente ya. Ya es suficiente. ¿Cómo tú estás diciendo que tu mamá, tu papá y el resto de nuestros hermanos nos vamos a inclinar a ti? Ya, está bueno ya. Dios les estaba revelando a la familia lo que iba a suceder en el futuro. Pero la gente no cree. Dios nos está revelando en su palabra lo que va a suceder en el futuro y la gente no cree. No lo creen. Por ahí salimos los locos a decir, Jesucristo viene pronto, arrepiéntanse. Figúrense, tú eso lo están diciendo hace 2000 años. La gente no lo cree. No lo creen. Y a tal punto llegaron esos sueños muy atrevidos que un día estaban en el campo, todos estaban cuidando las ovejas y de buena primera aparece el soñador. Mire, a ver, por ahí viene, sale uno, mira quién viene por ahí, vamos a matarlo. Lo querían matar. Y sale otro hermano y dice, no embarremos nuestras manos de sangre. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle la ropa, lo echamos en un pozo que hay aquí, y que Dios se encargue de él. Si Dios era el que está dando un mensaje, imagínate tú. Así es, hermano. Cuando usted habla de la palabra de Dios, la gente lo quiere a veces matar. A veces nos quieren matar. ¿Hasta cuándo van a estar hablando bobería esta gente? Y así. Lo echaron en una cinterna. Y cogieron la túnica de colores, la rompieron, la embarraron de sangre de oveja y le dijeron al padre, una fiera mató a tu hijo. Mira, aquí quedó, esto es lo que quedó. ¡Wow! Qué tremendo eso, ¿eh? El hijo preferido de él. Y que vengan todos sus hermanos y una fiera lo mató. Se pusieron de acuerdo. Una fiera lo mató. Y Israel, que se llamaba antes Jacob, fue engañado por sus propios hijos. Tengan cuidado. Esto es entre paréntesis de esta historia. Todo lo que usted siembra, eso es lo que va a recoger. Recuerden que cuando hablamos de Abraham, Esaú, que era el primer hijo de Isaac, no quiso su promesa de ser el primero en la familia. Y se la cambió a su hermano más chiquito, llamado Jacob, por un plato de lentejas. Aquí están las promesas de redención para ser hijo de Dios y la gente la cambia por cualquier cosa. Ya de eso lo hemos hablado. El caso es que Jacob engañó a su padre. Se vistió como Esaú y cogió su primogenitura porque la había negociado, pero no se lo podía decir al padre, que ya estaba ciego. Tengan cuidado con lo que siembran. Porque muchos años después, sus hijos fueron a él y le dijeron, a José lo mató una fiera, mira aquí la sangre, mira aquí la túnica. Engañaron a su padre. Hello, mucho cuidado con lo que sembremos, porque la vida da muchas vueltas y lo que hicimos en un tiempo regresa a nosotros. Esa es la historia. Pero este muchacho, que lo querían matar y que no lo mataron, sus hermanos lo vendieron
como esclavo. Por eso él es un símbolo de redención, porque lo vamos a ver más adelante. Pasó una compañía de comerciantes que iba para Egipto, le dijeron, mira, aquí tenemos un esclavito, llévatelo. A partir de este capítulo lo pueden leer. Pero ese esclavo, convertido en esclavo por sus propios hermanos, odiado por sus propios hermanos, fue a parar a Egipto como esclavo. Pero Dios tenía un propósito con él. Ese esclavo fue a la casa del jefe de la escolta de Faraón, un hombre rico y poderoso. El jefe del ejército de Faraón se llamaba Potifar. Mira, aquí te vende un esclavo, es hebreo. Mira a ver qué haces con él. Pero como la bendición de Dios estaba con él, pues todo lo que hacía José en la casa de Potifar prosperaba. Al punto que Potifar le dijo, ahora tú eres el mayordomo de todos estos esclavos que hay aquí. Después de mí, tú eres el que tiene el mando de todo esto aquí. Solamente no puedes tocar a mi mujer. Qué hermosa. Muy hermosa. Bueno, la hija, pues la esposa del jefe del ejército, no va a hacer cualquier cosa, imagínense, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero José era de apariencia hermosa. Recuerden que tenía 17 años. Y cuando entró a la casa de Potifar, la mujer de Potifar, una impía cualquiera, sin temor de Dios, fijó la vista en José. Le dijo, este es mío. Y Potifar el día entero cuidando a Faraón ahí, la mujer por allá queriendo arañar la pintura. Así mismo. Pero José era un hombre de Dios. Prefirió huir antes de pecar contra Dios. Eso le costó caro a José. José fue a parar a la cárcel. Estoy haciendo, por favor, lean la historia. No se pierdan los detalles. La mujer lo acusó de quererla violar. Sí, pero ¿cómo un hombre de Dios va a salir de una y entrar en otra? ¿Usted entiende eso, hermano? Hombres de Dios, mujeres de Dios, están entregadas a la consagración de Dios y nada más son palos y palos. Eso está duro. Primero los hermanos lo venden como esclavo y ahora lo tiran a la cárcel por querer violar a la mujer de Potifar. Usted puede entender que, como hemos leído otras veces, no se asombren de las pruebas que vienen sobre nosotros, porque es necesario que acontezca. A través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. No es lo que se predica hoy. Hoy no se predica eso, Robertico. Hoy se predica prosperidad y todo aquí está bueno. Y si tú no eres rico, no eres cristiano, eso no. No, la predicación de la Escritura no tiene nada que ver con lo que se dice hoy en día. Pues José en la cárcel. Pero José era un hombre de Dios. Y aún en la cárcel, el carcelero lo puso como jefe de todos los presos. Hay un refrán en Cuba que dice, los dirigentes cuando explotan ¿para dónde? Y es verdad. Quitaron a este, lo que cogieron robando y lo pusieron en otro puesto de arriba, a la jefe del turismo. Autorizado. Así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios cuando explotan para arriba. Pues ahí estaba el jefe de carcelero. Y entraron a la cárcel el panadero del rey y el copero del rey. Faraón se molestó y dijo, vayan para allá y refresquense por allá. Pero el panadero y el copero tuvieron un sueño. Y estaban desesperados porque es un sueño que provoca una angustia. Y no sabían qué significaba el sueño. Y le dijo el jefe del carcelero, mira, aquí hay un hebreo que interpreta los sueños. Ven para acá. A ver, dime tú, ¿qué soñaste? Dice José, ¿qué soñaste? Dice el panadero, yo soñé que yo tenía una bandeja de panes y dulces, y venían las águilas, los pájaros, y picaban de esa bandeja que yo tenía que entregar a Faraón. Dice, el sueño es este. El día del cumpleaños del Faraón se va a acordar que tú estás en la cárcel y te va a mandar a cortar la cabeza. No. No me hagas ese sueño ahora a esta altura.
Con ese sueño no. Bueno, por eso es lo que es. Lo que es de Dios es de Dios, no hay más. A ver, dime, copero. Bueno, yo soñé que yo tenía muchas uvas, yo las exprimí, las ponía en una jarra y le entregaba el vino a Faraón. Eso significa que el día del cumpleaños, Faraón se va a acordar que tú estás en la cárcel y te va a mandar a buscar para que sigas sirviendo. Ese sueño sí me cuadró. Lo que está escrito aquí, para bien de nosotros, nos cuadra. Cuando hay algo que tenemos que corregir, no nos cuadra. Pero ese es un sueño de Dios. Esa es la interpretación de la palabra. Y así sucedió. El día del cumpleaños de Faraón lo llamaron a los dos. Al panadero le cortaron la cabeza, al copero lo volvieron a restaurar. Y le dijo José, oye, acuérdate de mí cuando estés allá arriba. Oye, acuérdate de mí cuando estés allá arriba. Pero hay algo que muchos seres humanos tenemos que se llama ingratitud. Muchas veces somos ingratos y muchas veces nos olvidamos de los favores que Dios nos ha hecho toda la vida. Se nos olvida. A veces porque ya estamos viejos y a veces porque tenemos ingratitud. Y se les olvidó. Pero un día el Faraón, pero a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó. ¿Para qué José había sido vendido como esclavo a Egipto? A Dios no se le olvidó. Un día Faraón tuvo un sueño terrible. Que habían 7 años de abundancia, mucha abundancia. Las vacas parecían bolas. Pero después de esa abundancia vinieron 7 años de mucha seca y pobreza. Y las vacas se le veían los huesos. Y Faraón estaba atormentado con aquel sueño. No sabía lo que significaba. Hasta que el copero dijo, oh Señor, ahora me acuerdo que en la cárcel, cuando mi Señor se enojó conmigo, había un hebreo que interpretaba sueños, porque ya él había buscado, Faraón tenía adivinos, mágicos, tenía una corte de adivinos y de brujos y de cosas, y nadie podía decir el sueño. Y le tocó el turno a José. 17 años cuando fue vendido como esclavo. A los 30 años fue José sacado de la cárcel. ¿Cuánto pasaron? A los que saben hacer matemáticas. 17 años tenía a los 30 años. A los 30 años, cuando José cumplió 30 años, fue sacado de la cárcel. 13 años, hermano. 13 años tuvieron que pasar para que las visiones de José se cumplieran. 13 años. Y a los 13 años José se convirtió en el gobernador de Egipto. Porque él le dijo en esa época, vendrán 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez. Y si mi Señor pone un administrador inteligente delante de su tribu y su ganado, Egipto no pasará hambre. Y así sucedió. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y cuando todo el mundo se estaba muriendo de hambre, en Egipto había abundancia. Y entonces tocó el turno. Todos los almacenes llenos de comida. José, el gobernador de Egipto, vestido como los egipcios, rapado, porque los egipcios se rapaban y se dibujaban la cara. Y entonces allá en Israel estaban pasando hambre. 7 años de seca fue terrible. Entonces Israel mandó a sus hijos, vayan a Egipto a buscar comida porque es donde único hay. Y ahí se aparecieron los hermanos de José. Por supuesto, 17 años cuando lo vendieron, 30 años vestido como egipcio, rapado y pintado la cara, no lo pudieron conocer. ¿Quién me va a vender el trigo? El gobernador. Vaya al gobernador. Y llegaron al gobernador y a su hermano. ¿Saben lo que pasó? Todos sus hermanos se inclinaron delante de él. Todo el mundo cara a tierra para cumplir la profecía. La profecía puede demorarse, pero les digo una cosa, se va a cumplir. Lo que está escrito, lleva mucho tiempo escrito, pero no olvide esto. No importa el tiempo que pase.
lo que está escrito se va a cumplir para nosotros y para el resto de la humanidad. Se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. A José le tomó 13 años. Aquí ya van 2000 años de Cristo a la fecha. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí usted no puede tener duda es que Cristo viene y viene pronto a buscar su iglesia. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Que el Señor le bendiga. Y ya se carga. Eso otro día.